Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Y en Bogotá, la Secretaría de Salud confirmó que 2 de los jóvenes que estaban involucrados y que fueron atropellados por un taxista en estado de alicoramiento se encuentran en estado crítico y con protocolos de neuroprotección tras el accidente. Asimismo, confirma que uno de los menores se encuentra en estado estable y debe recibir atención pediátrica. Nicolás Rodríguez, usted tiene más información sobre este accidente que es la noticia del fin de semana en Bogotá. Camila, así es, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Lo confirma además la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, donde se encuentra la Clínica Santa Clara, donde permanecen por lo menos 2 de los 4 menores de edad. En este comunicado confirma lo siguiente, que la menor de 15 años se encuentra en el proceso de establecimiento de condición de muerte encefálica, como lo confirmó la familia en horas de la mañana, y también el menor de 7 años, hablando específicamente del menor Martín, es el que está recibiendo manejo a través de protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general. Sin embargo, confirma la familia desde horas de la mañana que la menor de 15 años, Estefanía, su nombre, confirmaron que anoche tuvo algunos rasgos de por lo menos recibir alguna señal del cerebro, y también pues ellos decían que estaban en una muerte cerebral que en este momento tienen hasta 72 horas para definir si definitivamente sigue el tratamiento o definitivamente la familia la va a desconectar. Y el tercer menor, Camila, que confirma en este momento la Secretaría de Salud, es una menor de 12 años que se encuentra en observación pediátrica, ya que su diagnóstico cuenta con un trauma cráneoencefálico leve y un trauma de tejidos blandos. Una menor de 12 años que recordemos que también estaba involucrada en este accidente. Y por su parte, la Secretaría de Salud y la familia confirma que la menor de 4 meses, una bebé que estaba en este sitio a la hora del accidente, en este momento se encuentra estable, ya que por fortuna, según el relato de los familiares, el coche donde se encontraba, por decirlo así, amortiguó el golpe después de este accidente de tránsito que se registró en la localidad de San Cristóbal, Camila. Sin embargo, nosotros acabamos también de conocer que en cifras, hablando específicamente de siniestralidad a lo largo del año, se han informado que se aumentó estas cifras por lo menos en un 300% o en 300 casos, como lo confirma la directora de la Tránsito y Transporte, la general Susana Blanco. Específicamente, 4.000 de estos obedecen a casos por conductores en estado de embriaguez. Es una noticia en desarrollo que entrega por lo menos la Secretaría de Salud y la Dirección de Tránsito y Transporte a esta hora, Camila. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Nicolás. Entre tanto, la abogada de Ricardo González, recordemos el segundo implicado en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, aclaró que su cliente, quien se entregó ya a las autoridades, es colombiano y no tiene nacionalidad venezolana, y que incluso tiene familiares en la ciudad de Cartagena. Julie Sáenz. En las últimas horas, Marcela López, abogada defensora de Ricardo González, presunto agresor del joven Jaime Esteban Moreno, quien murió la noche del pasado 31 de octubre, aseguró que González nunca ha querido evadir la ley. Además, afirmó que este no es de Venezuela, es de nacionalidad colombiana y que se entregó en Cartagena porque tiene familiares en esta ciudad. Un muchacho de 23 años que tiene su arraigo familiar en esta ciudad. Se ha especulado mucho de que salió huyendo, no, él vino donde su núcleo familiar primario, sus hermanos, su papá, su mamá, a eso vino. Yo creo que ustedes así lo han entendido desde un principio, que el mismo papá desde un principio ha señalado la importancia de presentarse ante la justicia y aclarar la situación de lo acontecido. Eso hizo, les doy claridad, no es ciudadano venezolano, es ciudadano colombiano, prestó su servicio militar en el país, ha trabajado aquí, ha estudiado aquí y no tiene ningún interés de eludir la acción de la justicia. Finalmente confirmaron las autoridades que ya se tiene plenamente establecido que es el mismo que aparece en videos agrediendo a Moreno en la pasada fiesta de Halloween. Por eso, en las próximas horas será llevado a un juez de control de garantías. 12 del día, 5 minutos, y Andrés Carmona sigue el pulso entre el Gobierno Nacional y la Comisión Séptima del Senado por el debate de la reforma a la salud, porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, está amenazando a los senadores con demandas ante la Corte Suprema de Justicia de que si no debaten, los demanda. Así es, Camila, y es que esto se ha vuelto un pulso entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el propio presidente Petro, amenazando con demandas, acciones penales, de lo que según ellos son una actitud de vagancia por parte de los congresistas, mientras que los integrantes de la Comisión Séptima, ese bloque de 8 o 9 senadores
que han mostrado reparos al proyecto, pues lo que están pidiendo es, mire, suspendamos el debate, o aprobaron esa proposición suspendiendo el debate hasta tanto se tramite la ley de financiamiento y se garanticen los recursos, ya que ni siquiera hay claridad en el aval fiscal, mientras que el gobierno dice sí hay aval fiscal y está todo listo para avanzar en el proyecto. Pues mire, en las últimas horas el presidente de la Comisión Séptima, el doctor Pinto, incluso retó al presidente de la República a que se hiciera una locución presidencial o una transmisión por canales públicos y privados para que el presidente junto con los senadores hiciera un debate sobre el llamado aval fiscal o el concepto entregado por el Ministerio de Hacienda, que según dicen los senadores no es válido. Estuvimos revisando el orden del día de mañana de la Comisión Séptima del Senado. Durante casi 2 meses el proyecto de reforma a la salud estuvo en el primer punto del orden del día. Hoy, en esa agenda no aparece el proyecto en el primer punto del orden del día. Es decir, a pesar del mensaje de urgencia e insistencia, a pesar de las presiones del gobierno, tal parece que los congresistas o el presidente de la comisión, el doctor Pinto, decidió excluir este proyecto, ya que está suspendido por una proposición de los senadores. Van a avanzar mañana con otros proyectos para evitar que se suspenda o se congele el trámite y el trabajo en la Comisión Séptima hasta tanto se avance en esa ley de financiamiento, que tampoco es que se esté avanzando mucho. Ya se asignaron los ponentes, pero no se han iniciado las llamadas reuniones en la Casa Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda para discutir cómo va a ser esa ponencia de esa reforma tributaria de 16,3 billones de pesos. Así que por ahora el pulso lo está ganando la comisión, que decidió excluir del orden del día el proyecto de reforma a la salud. 12 del día, 7 minutos, y el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo desde Santa Marta en una entrevista con la Deutsche Welle de Alemania que está dispuesto a hablar con el presidente Donald Trump, pero que debe ser en una conversación, dice el presidente, de iguales y no con imposiciones. Mateo Piñeros. Sí, señor Lobodan, es una entrevista que da el presidente Gustavo Petro desde Santa Marta. Él ya está acabando su agenda en esta ciudad después de haber participado en la cumbre CELAC Unión Europea. Sin embargo, se publica esta conversación, esta entrevista en la que hace referencia a las tensiones que se han generado con el gobierno Trump, especialmente por esas operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico. Sin embargo, esta vez en un tono, digamos, más moderado, asegura que busca abrirle la puerta a una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando no sea para que Estados Unidos le imponga una agenda a Colombia. Pero en realidad yo creo que el pueblo de los Estados Unidos va a construir democracia al final, porque es un pueblo demócrata. No va a querer barbaries, puede mover a Trump hacia un nuevo diálogo con América Latina. Nosotros estaríamos dispuestos a hablar, pero de tú a tú, entre iguales, entre republicanos. Además, el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a las operaciones militares del gobierno Trump en el Caribe, asegura que son asesinatos, pues están atentando contra gente que no es responsable de los casos de narcotráfico que los acusan. Mateo, gracias. 12 del día, 9 minutos. Y hay una nueva alerta humanitaria en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo está advirtiendo que en la región aumentaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha generado nuevos desplazamientos, el reclutamiento de niñas y niños y la instalación de minas antipersonas, recrudeciendo la situación de orden público en el país. Cristian Correa. La nueva alerta temprana de inminencia sobre la región del Catatumbo está respaldada por un informe de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el bloque Magdalena Medio Gentile Duarte del ELN, que está generando un escenario de violencia sostenida desde enero en este municipio de norte de Santander. Tibú, por su ubicación fronteriza con Venezuela y la coexistencia de economías legales e ilegales, se ha convertido en un corredor estratégico para los grupos armados que buscan el control territorial y social de la región. Se registra además la presencia de una doble autoridad armada ilegal con barrios controlados por el ELN o por el Frente 33 que imponen normas, horarios y sanciones extralegales. Además, se han identificado retenes ilegales, requisas e inspecciones a celulares, así como el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones. El impacto además se está midiendo sobre la población civil, porque es crítico. Niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado, con 35 casos reportados hasta julio, mientras que las clases en escuelas rurales permanecen suspendidas por presencia de explosivos.
Y un juez en el departamento de Antioquia condenó a 11 cabecillas del llamado Comando Central del ELN, el COS, entre ellos alias Gavino, Antonio García y alias Pablo Beltrán, por el reclutamiento de por lo menos 60 niños y adolescentes entre 2002 y 2019 en al menos 5 departamentos del país. Cali La Peña. Durante el juicio, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó pruebas que documentan cómo 60 menores de edad, 24 mujeres y 36 hombres, fueron reclutados mediante amenazas y engaños entre los años 2002 y 2019. Los hechos ocurrieron en zonas rurales de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, entre otras regiones históricamente afectadas por el ELN. Entre los condenados están los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN, como por ejemplo Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, Eliezer Erlinto Chamorro alias Antonio García, entre otros. La condena contra estas 11 personas se conocerá en febrero de 2026. Sin embargo, el reclutamiento ilícito está tipificado en el artículo 162 del Código Penal colombiano y quien comete este delito incurrirá en prisión en una pena de hasta 23 años de prisión. 12 del día, 11 minutos. Hay consternación en Santander por el asesinato de una mujer quien fue víctima de disparos, tortura e incluso alcanzó a ser incinerada. La joven era madre de un niño chiquito. Julián Mejía. Las autoridades acá en el departamento de Santander confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Brigitte Vanessa Amado, una joven madre de 21 años, en la vereda del Diamante en el municipio de Sabana de Torres. La joven había sido reportada como desaparecida la noche anterior cuando un hombre la recogió en una motocicleta en un establecimiento comercial de ese municipio. Pero lo que ha llamado la atención es la forma en que su cuerpo fue encontrado, con múltiples heridas con arma de fuego y arma blanca, además de evidentes signos de tortura e incluso el asesino intentó incinerarla. Las mujeres de Sabana de Torres piden respeto por la vida. Sandra Suárez es líder de mujeres en esta zona, quien organizó una velatón por Brigitte Vanessa Amado. Como mujeres rechazamos profundamente este hecho tan doloroso y toda forma de violencia hacia la mujer. Por eso invitamos a toda la comunidad de Sabana de Torres a una velatón. Lo que ha confirmado la policía de Santander es que se trata de identificar y buscar al responsable del crimen. El video de una cámara de seguridad es clave en la investigación. La noticia internacional. En el mundo, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamó a derrotar a los negacionistas del cambio climático. Esto al abrir la COP30 sobre el clima en la ciudad de Belém, pleno corazón de la Amazonía brasileña, que se celebra con la ausencia por primera vez de Estados Unidos, segundo mayor contaminante mundial. Es momento de impor una nueva derrota a los negacionistas. O mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa. Es mucho más barato luchar contra el clima que hacer la guerra, añadió Lula en relación a los conflictos actuales en el planeta, como el de Ucrania. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones, declaró por su parte Simon Steele, el jefe de la ONU para el clima, que desde hace semanas pide más resultados concretos y menos charla para frenar el calentamiento del planeta y suba el número de meta acordado desde París, 1,5 grados Celsius, antes de que esto sea demasiado tarde. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Doha, Qatar, porque la selección Colombia sub-17 se clasificó a los 16avos de final de la Copa Mundial de la categoría, luego de vencer a Corea del Norte, su último rival del Grupo G, por 2-0, goles de Miguel Solarte y de Santiago Londoño de penal. Con este resultado, Colombia quedó segunda del grupo, que fue liderado por Alemania, que venció 7-0 a la selección de El Salvador. Queda esperar que mañana se cierre la fase de grupos para determinar las posiciones de los primeros, los segundos y los terceros, porque así se determinará quién será el rival de Colombia en la siguiente ronda. En los 16avos de final, lo único cierto es que el partido será el día viernes o el sábado por esta fase de 16avos. Las principales tendencias en redes sociales. Harold Santiago Mosquera es el nombre del que no se deja de hablar a esta hora del día después de darle el triunfo clave anoche a Independiente Santa Fe para seguir con la ilusión de entrar a los cuadrangulares. Todo parecía que terminaba en un empate sin goles frente al Cali hasta que apareció Mosquera, quien puso a vibrar a todo el campín en el minuto 97. El extremo ganó la banda derecha, se acercó al área y cuando estaba frente al guardameta con una exquisita definición, picó el balón para mandarlo adentro, un tanto que a esta hora del día la Mayor reconoce como el golazo de la fecha en sus redes sociales. Llega el mediodía y en Mañana